un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío.
buenos días, hermanos. Qué gusto poder verlos a todos a través de este medio. El hecho de saber cómo Dios ha estado obrando en sus vidas y saber que verdaderamente Dios no nos ha abandonado, ni nos ha dejado, ni nos dejará nunca. Así es que esto es muy grato y es muy importante para todos nosotros el recordarlo y el tenerlo presente en nuestras vidas. Así es que, hermanos, voy a pedir que nuevamente abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Todavía tenemos muy fresco este pasaje del domingo pasado que vimos, por supuesto, y que de alguna manera tratamos de estudiar, pero aquí en este pasaje todavía hay algunas cositas que creo que son importantes que necesitamos checar. Entonces voy a pedirles que juntos podamos leer los versículos 5 y 6. Ya leímos el pasaje anteriormente, así es que nada más veremos los versículos 5 y 6 claramente para recordarlo. Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y otra vez volvemos al tema, lo voy a repetir probablemente lo que vimos hace 8 días, es que el Evangelio es algo que cuando viene a la vida de una persona le lleva a dar frutos. Es decir, si el Evangelio es algo muy bueno en nuestras vidas, y por no decir lo más bueno en nuestras vidas, entonces lo que debe estar ocurriendo en nuestras vidas es fruto, es dar fruto, es decir, cosas buenas, a eso se refiere frutos, cosas buenas, cosas agradables, cosas, vamos a usar un término que utilizamos cuando algo está sabroso, dulce, por decirlo de esa manera. Ese es fruto, un fruto dulce. No sé cuántos de ustedes acaba de terminar probablemente la temporada de mangos. En algunos casos probablemente todavía hay algunos, pero ya la temporada se terminó. Pero hay muchos árboles que dieron mangos y esos mangos muchas veces estaban muy dulces. Yo, por ejemplo, tuve la gran oportunidad de saborear unos de ahí de la casa de nuestro hermano Miguel Ángel Adame, que nos regaló junto con su esposa Chelo, y pudimos disfrutar mi esposa y yo de esos mangos dulces que ellos nos regalaron con gusto y con gozo. Gracias, hermanos, por ello. Y por supuesto, de eso estamos hablando. El Evangelio debe ser algo dulce, algo bueno, algo agradable a nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que debe crecer, debe multiplicarse. Esto es algo que me parece que es importante. Y claro que tiene que ver en el aspecto de multiplicación en diferentes ángulos, en diferentes maneras. Entonces, primeramente, algo que debe crecer es algo que puede ser en un momento dado crecer en medio de la familia, puede ser crecer en medio de la sociedad, puede ser crecer en nuestra propia vida, que nuestra vida crezca, es decir, sea diferente, sea distinta a como era hace 10 años o 15 años, qué sé yo, 1000 cosas podemos hablar de esto. Así es que, hermanos, yo voy a continuar con este tema porque hay un tema aquí que me parece muy importante que yo pueda compartir con ustedes y que van a ser cosas muy breves que yo quiero dejar en la mente de ustedes. Así es que si ustedes tienen una pluma, un lápiz por ahí, por favor, tómenlo en este momento una vez más y entremos de lleno a lo que hablaremos esta mañana para todos ustedes. Resulta que hace muchos años escuché la anécdota de un borracho, de un señor que era borracho, y que alguien le había compartido el Evangelio y realmente su vida había sido transformada. Este hombre fue discipulado, fue entrenado, vamos a decirlo de esta manera, y un día cuenta él que estaba hablando con uno de sus amigos más cercanos de parranda, de la vida loca, como decimos actualmente. Y entonces hubo una discusión entre los dos, de tal manera que su amigo le alegaba y le decía que él no creía que verdaderamente su vida había sido cambiada, había sido transformada. Y entonces
después de una larga discusión que tuvieron los dos sobre el tema, llegó un momento en el cual él le dijo, mira, amigo, realmente si tú lo crees o no lo crees, bueno, pues eso ya yo no puedo hacer nada, eso es muy personal y es algo muy tuyo. Pero yo sí puedo decirte que para mí, y por lo que yo puedo inclusive confirmarte que verdaderamente el Evangelio transformó mi vida, es que, en primer lugar, dijo, todo lo que yo me gastaba en comprar para bebida, en gastar para comprar cervezas, para comprar bebidas alcohólicas de distinta índole o diferentes tipos, ahora todo eso, después de que yo me convertí, ahora esto, lo que yo gastaba en esto, ahora lo he invertido en comprar muebles para mi casa, cosa que yo no tenía antes, pero que ahora puedo tener, porque el Evangelio no solamente cambió mi corazón, sino también está cambiando mi hábitat, el lugar donde yo estoy, el lugar donde yo vivo. Yo quiero que mi vida, no solo personal, sino aún el lugar donde me encuentro, sea un lugar que realmente diga que Cristo vino y transformó mi vida. Cuando escuché este testimonio hace muchos años atrás, varias veces lo he utilizado y creo que queda muy bien en este momento en lo que hemos de hablar, porque yo quiero compartir con ustedes ahora, en este momento, acerca del impacto del Evangelio. ¿Cuál es el impacto que el Evangelio ha hecho en su vida, en la vida suya, en mi vida? ¿Cuál es ese impacto? ¿Cómo podemos nosotros realmente medir lo que verdaderamente está ocurriendo? Y entonces, probablemente en este momento, usted se puede preguntar y decir, bueno, ¿en qué cosas realmente el Evangelio me ha cambiado, me ha transformado? ¿En qué cosa el Evangelio no ha impactado nada en mi vida? ¿En qué sí ha impactado y en qué cosa no ha impactado? Y cuando hablo de impacto, estoy hablando de choque. Es decir, el Evangelio va a chocar contra cosas en nuestra vida que nosotros inclusive pensamos que estaban muy bien, pero que realmente no lo están. Porque muchas veces así pensamos, que lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando es lo que realmente es, cuando realmente no lo es, de acuerdo y a la luz del Evangelio. Recordando un punto muy importante que hace muchos años, pues alguien me mostró, ¿verdad?, a la luz de la palabra, que regularmente el Evangelio va contracorriente, es decir, la corriente del mundo va aquí, pero el Evangelio va en contra de esa corriente. A eso se refiere cuando dice contracorriente. Y realmente así es. El Evangelio siempre va a ir contracorriente. Entonces, cuando entramos en ese punto, nos damos cuenta, y yo terminé el domingo pasado, terminé mi mensaje prácticamente hablando de dos bandidos. ¿Recuerdan esos dos bandidos? ¿Ok? Aquí están. Otra vez van a aparecer esos dos bandidos. Inclusive en lo que yo voy a estar diciendo, ustedes van a poder ver a esos dos bandidos cómo están robando la gracia y cómo nosotros de alguna manera nos hemos dejado envolver en sus artimañas, en sus forma de mirar el mundo, de mirar las cosas, aún de mirar la palabra de Dios o aún la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces, cuando pensamos en esto y lo llevamos al terreno del impacto, ¿cómo? ¿De qué manera el Evangelio ha impactado nuestras vidas en estos aspectos que voy a mencionar en un momento dado? Voy a ocupar un poquito de tiempo nada más en cada uno de ellos porque el tiempo se va rápidamente y no quiero de alguna manera alargar este sermón más de la cuenta porque son varios los que voy a mencionar. Entonces, anote por favor allí, y todo esto tiene que ver sinceramente con el impacto del Evangelio en estas áreas de nuestra vida. Primero, el enfoque del desánimo. ¿Cómo el Evangelio ha impactado en nuestras vidas en cuanto al desánimo? Déjenme decirles que porque el moralista va a trabajar en el comportamiento y el relativista en las emociones mismas de las personas. Pero el Evangelio nos lleva al arrepentimiento, no solo a estar contra superficialidades, porque muchas veces es lo que ocurre en nuestras vidas. Hay muchas superficialidades en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que decimos. Sin el Evangelio, entonces apuntaremos a superficialidades en vez de al corazón. No
no está yendo hacia el corazón las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, sino más bien son puras cosas superficiales. Y cuando a alguien se le ocurre hablar de cosas de su corazón, muchos otros lo rechazan, en verdad. Y esto me parece una situación humanamente hablando muy interesante, en la cual tenemos que estar listos y, por supuesto, comprendiendo muy bien lo que está ocurriendo. Entonces, por otro lado, encontramos que el moralista va a trabajar en el comportamiento y en el pragmático, en las emociones mismas. Por supuesto, tenemos que estar atentos a estos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar con el desánimo? Simple y sencillamente, vamos a decirlo de esta manera. El desánimo tiene que ver con algo que ocurre en nuestras vidas y especialmente va a hablar de cosas superficiales. Entonces, tenemos que arrepentirnos de esto. Segundo enfoque, el enfoque del mundo físico. ¿Cómo enfocamos el mundo físico? ¿Cómo el Evangelio enfoca ese mundo físico? Bueno, el Evangelio nos lleva a ver que Dios ha inventado tanto el cuerpo como el alma y que va a redimir a ambos, ya que ambos están bajo el pecado. Es decir, todo ser humano, toda persona tiene ese gran problema en su vida. Es decir, tanto el alma como el cuerpo están inmersos en el pecado. Y entonces el Evangelio impacta eso precisamente en nuestras vidas, porque hay un enfoque importante para nosotros en ese sentido. Es por eso que el Evangelio nos lleva a disfrutar lo físico. Hermanos, por favor, disfrute de las cosas que usted puede ver, de las cosas físicas que usted puede ver, disfrútelas. Pero también, vamos a decirlo de esta manera, nos anima a luchar contra el deterioro físico, es decir, nosotros nos estamos deteriorando físicamente hablando y por supuesto tenemos que luchar para que eso no suceda tan rápido como querramos o como eso suceda o quiera suceder, como la enfermedad y la pobreza. Esas son cosas que deterioran sin duda alguna la vida de toda persona, pero también a ser moderados en el uso de las cosas materiales. Entonces, ¿cómo impacta el Evangelio el mundo físico en el cual nosotros nos movemos? Bueno, es algo que tenemos que reflexionar y usted sobre todo y yo también, por supuesto, tenemos que pensar. Tercero, el enfoque del amor y las relaciones. Hermanos, el problema es que somos moralistas y con frecuencia todos lo retorcemos bajo esta premisa y reducimos el amor a una relación superficial. Es decir, mientras no me cueste nada, obviamente, esto es una relación superficial, pero el Evangelio no nos lleva a ninguna de esas dos formas en las cuales estamos comentando en este momento. No somos si nos sacrificamos y asumimos un compromiso, pero no como resultado de la necesidad de convencernos a nosotros mismos o a otros de que somos aceptados. Y subrayo esto que voy a decir final porque me parece que es importante. Así podemos amar a las personas lo suficiente para confrontar y seguir estando a su lado aun cuando esto no nos beneficie. Ese es realmente el amor y las relaciones. Las relaciones nos deben llevar a eso, a permanecer aunque aquello que está conmigo no me beneficie. Eso verdaderamente es el amor y en eso está incluido las relaciones. Cuarto, el enfoque del sufrimiento. El Evangelio debe enfocarnos hacia el sufrimiento y cómo debemos nosotros vivirlo. El moralista dice, por ejemplo, ¿por qué? Vean la pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? Pone culpa en él mismo, pero por supuesto al poner culpa en él mismo lo hace hacia Dios al mismo tiempo. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esta frase? ¿Qué hice para merecer esto? Algunas otras personas se preguntan. Entonces, claro que el tema en el fondo es poner a Dios como deudor nuestro, no nosotros, sino, oh Dios, yo creo que algo no está bien contigo, porque estoy sufriendo, porque estoy padeciendo esto. O la frase en otro nivel que dice así, probablemente hice todo mal para merecer esto. Es la otra manera, el otro nivel por el cual nosotros hablamos del sufrimiento. Pero
déjenme decir algo importante y lo subrayo. La cruz que Dios, en la cual Dios permitió que su Hijo muriera, nos habla de sufrimiento. Es decir, es algo por lo cual Cristo sufrió y pasó, no que nosotros debemos sufrir. Es decir, nosotros no estamos aquí para sufrir lo que ya se sufrió, en pocas palabras, dicho de otra manera. Yo no voy a sufrir nada de algo que ya fue sufrido, dicho de esa forma. Es decir, si Cristo sufrió, entonces lo que Cristo me ofrece es muy bueno. Aun cuando yo pueda tener sufrimiento, esto me parece que nos ayuda para que nosotros podamos pensar y podamos analizar para llegar, como dijera el apóstol Pablo, ser como Él en el caso del sufrimiento. Así es que esto espero que nos ayude un poquito para tener un enfoque verdaderamente real acerca del sufrimiento. El quinto, enfoque de la sexualidad. El secularismo, pragmatismo, mira el sexo como algo sucio o al menos como un impulso peligroso que lleva al pecado. Muchos pueden pensar de esa manera, eso piensa inclusive el secularismo. Entonces, pero el Evangelio nos enseña que esto es para reflejar a Cristo dándose a sí mismo. Es decir, este asunto nos lleva al tema precisamente bíblico y nos pone en un lugar donde verdaderamente esto debe estar. Y es, sinceramente, enseñarnos para que nosotros, al igual que Cristo, podamos pensar de esa manera, en la manera en la cual Él se dio a sí mismo. Si nos damos sexualmente, esto debe hacerse legalmente, socialmente y personalmente. En otras palabras, el sexo es solo para la relación totalmente comprometida y permanente del matrimonio. Esto es realmente el enfoque del Evangelio. Sexto, el enfoque de nuestra familia. El moralismo puede hacerte dependiente de las expectativas de los padres. Ojo con esto, ¿ok? Mientras que el pragmatismo no ve la necesidad de conservar convenios, sino responder a necesidades solamente. Entonces, el Evangelio te libra de ambos, porque Dios viene a ser tu Padre. Tu Padre es Dios y nadie más. Así no serás demasiado dependiente de tus padres, ni demasiado hostil con tus padres. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre y Dios siempre te va a guiar a respetar a tus padres. Esto realmente es el enfoque de la familia. Respeta a tus padres, porque así lo dice Dios en su palabra. Séptimo, el enfoque del dominio propio. El moralista controla las pasiones por medio del castigo. El liberalismo dice que lo expresemos nosotros mismos y averigüemos qué es bueno para nosotros. Eso es lo que dice el mundo. Pero el Evangelio nos enseña sobre la libre gracia de Dios, que no podemos perdernos. Enseña a decir no. Eso es lo que ocurre con el Evangelio. Nos enseña a decir no a nuestras pasiones. Por supuesto, si lo escuchamos. Si no escuchamos el Evangelio, entonces vamos a seguir viviendo como nosotros queremos. Este es un enfoque basado en la persona completa, empezando con la verdad que va descendiendo hasta el corazón. Es decir, la verdad de Dios debe ir descendiendo, el Evangelio debe ir descendiendo a nuestro corazón hasta que tome el dominio preponderante en nuestra vida y en nuestro corazón. El enfoque número 8, el enfoque de otras razas y culturas. Amados hermanos, después de todo somos salvos por gracia. Entonces, los cristianos mostrarán tanto una convicción moral como una compasión y flexibilidad hacia los demás. Esto es realmente lo que debe gobernar en la vida de un cristiano cuando hablamos de culturas y de razas. Simple y sencillamente, todos vamos a ser salvos por gracias, por supuesto, aquellos que Dios ha llamado, y vamos a mostrar al mundo esa convicción moral de que hay compasión y que hay flexibilidad en nuestras vidas para las razas, humanamente hablando. El noveno enfoque del cristianismo
El noveno es el enfoque del testimonio de los cristianos. Los cristianos estamos aquí para dar testimonio y un buen testimonio al mundo. Por lo tanto, no tenemos que presionarlos al mundo, a la gente, o ejercer coerción sobre ellos, porque la gracia de Dios es la que abre corazones. No es mi elocuencia lo que abre corazones. No es mi sabiduría lo que abre corazones. No es la forma o la manera que abre corazones. No es inclusive el método que yo estoy usando para compartir el evangelio a las personas. No, es Dios quien lo hace realmente. Entonces, pensemos en esto cuando estamos compartiendo el testimonio, porque esto realmente es el evangelio. El número 10, el enfoque de la autoridad humana. Los moralistas son los que hablan de gente buena y piensan que sí se puede cambiar al mundo por medio de las instituciones. Ojo con eso, ¿ok? Por otro lado, encontramos que los pragmáticos tienden a obedecer para no ser sorprendidos, ¿ok? Pero el Evangelio nos da tanto un estándar por el cual oponerse a la autoridad humana. ¿Y cuál es ese estándar, usted diría? Bueno, si contradice el Evangelio. Es decir, si la autoridad humana contradice el Evangelio, contradice lo que Dios ha dicho, entonces yo puedo, de alguna manera, no obedecer a esa autoridad si me está obligando a hacer algo que Dios no quiere que yo haga. Por lo tanto, debemos estar atentos a nuestras autoridades. Ciertamente, ¿recuerdan a nuestro Señor Jesús cuando le trajeron aquella moneda para prenderlo en una mentira o en un engaño o lo que sea? Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es exactamente el caminar. Pero si el César en un momento dado se interpone entre Dios y el hombre, entonces la palabra de Dios nos dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, tengamos esto en claro en cuanto al enfoque de la manera en que nosotros obedecemos a las autoridades. El número 11, el enfoque de la dignidad humana. Amados hermanos, los moralistas tienen una concepción muy pobre de la naturaleza humana. Principalmente resaltan el pecado y la depravación humana, mientras que los pragmáticos no tienen una buena base para tratar a las personas con dignidad. Pues como muchas veces piensan que son producto de la evolución, entonces una roca tiene más valor que los hombres, tiene más valor que las personas. Por eso el Evangelio nos muestra que todo ser humano está infinitamente caído, perdido en pecado, pero es infinitamente exaltado a la imagen de Dios. Así vemos a cada ser humano como precioso, pero a su vez como peligroso. Es decir, cada ser humano a los ojos de Dios es perfecto, es correcto. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por él, porque Cristo dio su vida por él, pero por otro lado, somos peligrosos, seguimos siendo peligrosos porque el pecado sigue en nuestras vidas. Eso lo hablamos el mensaje pasado y no lo voy a repasar, simplemente lo estoy mencionando aquí porque es importante y porque estamos hablando del enfoque de la dignidad humana. El número 12 es el enfoque de la culpa. Cómo el Evangelio nos enfoca en este sentido positivo de la culpa. Entonces, cuando alguien dice, no puedo perdonarme, escuchen esto, porque muchas veces lo he escuchado esto de muchas personas, esto significa que hay un estándar o condición o persona que es más afín para tu identidad que la gracia de Dios. Es decir, cuando yo digo, no puedo perdonarme, es porque, híjole, ¿cómo ese que está ahí sí pudo hacerlo? Y entonces nos comparamos con él y por eso decimos nosotros, yo no puedo perdonarme, ¿verdad? Porque nos estamos comparando con otras personas, pero no lo hacemos con la gracia de Dios. Y esto es la diferencia. Dios es el único que perdona y nadie más lo hará. Escuche muy bien lo que estoy diciendo. Dios es el único que perdona y nadie más lo va a hacer. Yo no te puedo perdonar a ti. Mentira que los hombres pueden perdonar a los hombres. No, eso no es posible. Es decir, ¿por qué no es posible? Porque todos somos pecadores. Tú misma o tú mismo que dices que no puedes perdonarte, no lo vas a poder hacer porque eres pecador. Porque tú y yo somos pecadores, por eso no lo vas a poder hacer.
Entonces, si no puedes perdonarte a ti mismo, es porque te falta tu verdadero Dios. Tu verdadero Dios, ese es el Dios verdadero. Porque tu verdadera justicia, eso te está manteniendo prisionero. Es decir, cuando tú dices, es que yo no soy bueno con los demás y porque no soy bueno, entonces yo me voy a perdonar a mí mismo para ser bueno. Eso te está haciendo prisionero de ti mismo en cierta manera. Entonces, es el falso Dios del moralista, es el falso Dios del moralismo. Es usualmente un Dios de su propia imaginación que es santo y demandante, pero no tiene gracia. En realidad, el falso Dios de los pragmáticos es usualmente un logro o una relación, pero no va más allá que esto, mientras que verdaderamente Dios, vuelvo a repetir, es el único que perdona y nadie más lo va a hacer. Ni tú mismo te vas a poder perdonar porque no tienes esa capacidad. Entonces, el cuarto punto es el enfoque de la imagen propia. Sin el Evangelio, tu autoimagen está basada en vivir a ciertos estándares, ya sea tuyos o impuestos por alguien más. Si vives conforme a los estándares, tendrás confianza, pero no humildad. Si no vives conforme a ellos, serás humilde, pero no tendrás confianza. Entonces, solo en el Evangelio puedes ser enormemente asertivo, sensible y humilde. ¿Por qué? Porque eres ambos, perfecto y pecador al mismo tiempo. Esto es lo que verdaderamente la centralidad del Evangelio nos tiene que llevar. Y por último, amados hermanos, el enfoque del gozo y el humor. Fíjense que los moralistas se tienen que alejar del gozo real y del humor, porque el sistema legalista le obliga a tomarse a sí mismo, es decir, le obliga a retirarse a sí mismo. Entonces su imagen, su apariencia, su reputación es lo más importante. Y cuando eso no sucede, se retiran de esto. Entonces, el pragmático, por ejemplo, se vuelve cínico al paso del tiempo. Y esto crece a falta de esperanza por el mundo, por decirlo de esa manera. Sin embargo, cuando hablamos del enfoque del gozo y del humor, el Evangelio que crea humildad debe darnos un sentido del humor mayor. Un sentido del humor mayor. Nosotros no tenemos que tomarnos a nosotros mismos seriamente y estamos llenos de esperanza por este mundo. Porque realmente es allí donde nos lleva el Evangelio. Entonces, amados hermanos, ya hemos visto 14 enfoques en los cuales tenemos que trabajar en nuestra vida y que tenemos que inclusive checar y ver que verdaderamente el Evangelio está haciendo un impacto en esas partes de nuestras vidas que son tan importantes. Y lo voy a repasar rápidamente. El enfoque del desánimo, el enfoque del mundo físico, el enfoque del amor y las relaciones, el enfoque del sufrimiento, el enfoque de la sexualidad, el enfoque de nuestra familia, el enfoque del dominio propio, el enfoque de otras razas y culturas, el enfoque del testimonio a los no cristianos, el enfoque de la autoridad humana, el enfoque de la dignidad humana, el enfoque de la culpa, el enfoque de la imagen propia, el enfoque del gozo y del humor en el ser humano. 14 cosas en las cuales tenemos que ver que verdaderamente el Evangelio está impactando o está cambiando en nuestras vidas. Así es que, amados hermanos, como aquel hombre con el cual inicié esta reunión o este mensaje, darnos cuenta que verdaderamente el Evangelio ha cambiado y ha transformado nuestras vidas, ha impactado precisamente cada una de estas áreas de nuestras vidas, cada uno de este enfoque de nuestras vidas. Y termino diciendo estas palabras. Una de las premisas que toda iglesia debe tener, y por qué no decirlo, que la iglesia Maranata debería tener, es que el Evangelio pueda cambiar en cualquier lugar. Y no puede haber transformación personal ni social sin el Evangelio. Y esto tenemos que tenerlo muy claro todos nosotros. No puede haber transformación personal ni social sin el Evangelio. Amado hermano, que el Evangelio sea realmente lo que esté
cambiando y transformando tu vida, tu familia, tu entorno, el lugar donde te encuentras, el lugar de trabajo, el lugar de negocios, todo lo que eso implique, la familia, el hogar, la casa, las relaciones con los amigos, con las personas. Cada una de estas cosas están siendo impactadas por el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra y bendiga estas reflexiones para que podamos ser diferentes y distintos a este mundo en el cual vivimos. Incline su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por este momento y por esta oportunidad que nos has dado para hablar sobre este tema, de cómo el Evangelio está impactando todas estas áreas importantes de nuestra vida, ya sean personales o ya sean ambientales, y en las cuales, Señor, podemos nosotros saber que verdaderamente tú estás trabajando en nuestras vidas, estás obrando en nuestras personas y estás transformando y cambiando cada uno de nosotros en todo lo que estamos haciendo, pensando, inclusive, y por qué no, meditando también. Oh Señor, gracias por ello y gracias por este tiempo que nos has dado. Sigue obrando en nuestros corazones para que nuestras vidas sigan dando fruto y sigan creciendo para la gloria y la honra de tu Hijo Jesucristo. Gracias por Cristo, quien murió en la cruz. Gracias por ese precioso evangelio que podemos tener nosotros, tus hijos, y podemos, Señor, estar seguros de que fue hecho y está hecho y sigue y seguirá estando hecho para que nuestras vidas puedan ser transformadas para la honra y gloria tuya. Oh Señor, gracias por ello. Por eso en este momento te decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la bendita participación del Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Hola, buenas tardes, hermanos. Me presento, me llamo Lucio. Para los que no me conocen, para los hermanos que me conocen, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto venir a despedirme de ustedes, porque les comento que vamos a hacer un cambio de residencia y nos vamos contentos y tristes a la vez, porque nos vamos a despegar de ustedes, pero queremos estar seguros y pedirles que sigan orando por nosotros, que nosotros haremos también igual con ustedes de allá para acá y de aquí para allá, para que estemos en contacto, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Dios. Iglesia Maranata, soy Wendy y estoy aquí para despedirme de ustedes, despedirnos como familia. Desde el año pasado estábamos en planes cambiar de residencia y por alguna otra razón no habíamos llegado a alguna fecha en especial. Un cambio significa muchas cosas y no estábamos seguros, pero a partir de los hechos recientes con el llamado de nuestro Señor hacia Carlos, pues hemos tenido que tomar decisiones y una de esas es este cambio. Hablar de la Iglesia de Maranata en nuestras vidas es muchas experiencias, muchos años. Yo llegué a Maranata junto con mi familia cuando yo tenía 8 años. Tenemos muchas experiencias hermosas que nos llevamos al crecer en esta iglesia. Y ahora es momento de que partamos. Es muy bonito recordar también que todos ustedes estuvieron con nosotros en los momentos más difíciles, las crisis que tuvimos, la partida de mi mamá. Recuerdo que todos estuvieron en esos momentos, la partida de nuestro bebé, de uno de nuestros bebés, y ahora la partida de Carlos. Les agradecemos a todos ustedes por su apoyo, por su amor desinteresado. Recuerdo cuando las damas de la iglesia oraron
por mí cuando ya casados con Carlos no podíamos tener bebés y ustedes oraron y tocaron mi vientre y tiempo después Dios me permitió gozar de estos 2 bebés, Nathan y Caleb. Sentimos mucho dolor en nuestros corazones porque dejamos nuestra vida aquí, pero confiamos en que Dios tiene el control de todo y que Él va a seguir con nosotros en el lugar donde nos encontremos. Dios nos permitió crecer en esta iglesia, desenvolvernos, aprender, trabajar, y ahora es tiempo de estar en otro lugar. Y si Dios nos lleva, sabremos que vamos a estar bien. Tal vez físicamente no estemos aquí, vamos a seguir en contacto en el lugar donde nos encontremos, estando al pendiente de todo lo que esté sucediendo aquí y esperando que no nos olviden y que cada uno de ustedes también puedan tener la oportunidad de seguir amando a los demás en el lugar donde se encuentren y seguir enseñando acerca del amor de Dios hacia las personas que les rodean. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que el Señor sea nuestra fortaleza en cualquier momento. Que el Señor sea la fortaleza de su iglesia Maranata. Cristo viene. Los extrañaremos mucho y los amamos a todos. Dios los bendiga. Muy bien, hermano Lucio, hermana Wendy, hemos escuchado lo que ustedes están ahora decidiendo hacer como familia y lo entendemos. No es algo que estemos brincando de gustos por lo que está pasando o lo que van a hacer, por supuesto, porque eso implica el hecho de que nos van a dejar como iglesia y como parte ustedes también de esta iglesia en la cual muchos de ustedes crecieron, nacieron, inclusive como estos 2 pequeños que están aquí, que nacieron aquí, fueron parte y son parte de la iglesia. Obviamente eso para nosotros no es muy fácil. Recuerden que siempre estaremos aquí para ustedes en cierta manera y apoyándoles y también viendo por el bienestar de ustedes como familia. Así es que permítanme leer esta palabra que me parece muy importante para después proceder a orar por ustedes, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que estas palabras que vienen de parte de nuestro Dios para ustedes sea realmente la que les acompañe durante este tiempo y durante el resto de sus vidas, donde quiera que estén. Así es que vamos a orar y ponerlos en las manos de Dios en este momento. Padre, rogamos en tu nombre, Señor, que tú guíes los pasos de nuestros hermanos. Sabemos la dificultad por la que han pasado y por la que probablemente están pasando en este momento. Y Señor, pues obviamente nuestras palabras son muy cortas, nuestras palabras no expresan muchas veces lo que sentimos en nuestro corazón, pero sí, Padre, podemos saber y entender hasta donde podemos y hasta donde nuestra mente nos lo permite, el saber que están pasando por momentos críticos y momentos dolorosos. Señor, en medio de todo esto sabemos que tu paz está en medio de ellos y por qué no decirlo aún también que tu gozo está en medio de ellos. Así es que, Señor, te rogamos con todo nuestro corazón que acompañes a la familia Orbe y que tú, Señor, les guíes, les dirijas, les des
un lugar donde ellos puedan asentarse completamente y continuar la vida como tal, porque eso es un mandato tuyo para nosotros. Oh Padre, te rogamos con todo nuestro corazón que bendiga sus vidas en todo tiempo y en todo momento, y que tu gracia les acompañe y tu misericordia también, Señor, vaya con ellos durante el tiempo que permanezcan fuera de aquí, de Acapulco, en el lugar donde ellos han de radicar posteriormente. Los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que sigas obrando en ellos y que tu luz brille en sus corazones, en sus vidas, para que de esta manera también el mundo vea y crea en ti y en la gracia tuya que tienes para con tus hijos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, y saben que aquí tienen su iglesia en la cual podemos confiar. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga y esté con ustedes también. Hola, soy Natán, tengo 9 años y les voy a decir que los quiero mucho a todos. Los quiero. Adiós. Hola, soy Karen, tengo 7 años y quiero decirles que aunque me vaya de aquí, mi corazón está con ustedes. Dios los bendiga, los quiero mucho. Adiós. Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección. Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre